tardes, estimados televidentes. Me da gusto saludarlos hoy lunes 23 de mayo, siendo las 2 de la tarde, en esta Ciudad de México. Me da mucho gusto que estén con nosotros para compartir el tema que hoy vamos a abordar, que se relaciona con los pasaportes y con las visas. Quizá algunos se pregunten por qué vamos a comentar de pasaportes y de visas. Pues en realidad creo que es un punto de interés, dado que los pasaportes y las visas permiten a los seres humanos una movilidad fuera de los países en que se viven, ya que para hacerlo se requiere primero tener un pasaporte del país en el que uno está habitando o de donde es un originario, y después las visas pues son los permisos que otros países dan a las personas que quieren ir a esos países. Así que desde ese punto de vista, el pasaporte y la visa nos permiten movilizarnos, nos permiten comunicarnos, nos permiten conocernos. Y esto adquiere mayor relevancia en el mundo actual, que es un mundo globalizado, que es un mundo en el que en cosa de horas o a veces de minutos está uno en una ciudad y de repente está ya en otra que es de otro país. Esto se da pues más fácilmente en países pequeños, por ejemplo en Europa. En América es más difícil porque aquí las distancias pues son más grandes. Si uno toma un vuelo de 3 horas, pues apenas llega uno a Tijuana, todavía dentro de nuestro país. Así que es relativo, pero sí es muy sencillo, muy fácil. Un pasaporte, como seguramente ustedes lo saben, pues tiene la palabra, tiene origen francés. En francés dice passport, es decir, pasar un puerto. Un puerto pues no es más que una puerta, es decir, es poder acceder a otro lugar. En ese sentido, el pasaporte pues es un documento que se elabora por los gobiernos para permitir a sus ciudadanos salir de su país e ingresar a otro. Es decir, el pasaporte lo que significa es que una persona que lo tiene, que lo porta, tiene la autorización y tiene el consentimiento legal, es decir, es un documento legal para trasladarse, para moverse a nivel internacional. Los pasaportes pues no son más que nada pues unos cuadernillos, casi todos son de un tamaño semejante, donde se registran los ingresos y los egresos de los países, ¿sí? Desde luego incluyen fotografía de la persona que lo lleva, incluyen su firma, incluyen sus datos, pero esto no siempre ha sido. Desde luego. Anteriormente no tenían fotografías. También, por ejemplo, yo tengo en mi primer pasaporte, la fotografía que tiene es una fotografía en blanco y negro. Ya del segundo en adelante, pues ya todos los que he tenido son con fotografía en color. Anteriormente los pasaportes no tenían muchas señas de seguridad, porque pues finalmente, aunque vivíamos en un mundo bipolar, pues era un mundo realmente tranquilo. Ya conforme fue terminando el siglo pasado y en este siglo XXI, pues ya por todos los problemas que existen en el mundo, se han ido aumentando las características de seguridad de los pasaportes. Entonces, si ven ustedes la imagen, allí ponemos, por ejemplo, un pasaporte con muchos sellos. Esos sellos no son otra cosa que las entradas y salidas a diferentes países. Cuando uno va a un país, pues generalmente al entrar le ponen un sello y al salir también le ponen otro sello, y así
los pasaportes, las hojas de los pasaportes se van llenando, ya que se agota el pasaporte, aunque todavía esté vigente, pues hay que cambiarlo. Les decía que en un primer pasaporte que yo tuve, tiene no solamente foto en blanco y negro, sino que incluso están aquí marcados los países que se podrían visitar con este pasaporte. Y pues en este pasaporte no incluía más que todos los países de América y casi todos los de Europa. Pero fuera de allí, con este pasaporte que fue el primero que yo tuve, pues solamente esos países se podían visitar. Esta es una diferencia de pasaportes posteriores que ya los que yo tuve decían que ese pasaporte era válido para todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, como ven, en este caso el primero se reducía a unos 30 países y nada más, ¿sí? La foto era en blanco y negro, ya lo comenté, y después pues eran todas las hojas donde se iban poniendo los sellos de los diversos países. En el caso de México, este pasaporte era azul, porque ya a partir de, no sé yo de qué año, ya los pasaportes actuales son verdes. Este era azul. El pasaporte mexicano, como lo decimos, como todos, pues es un pasaporte que expide nuestro gobierno y que nos identifica y nos permite viajar fuera del territorio nacional. Y no solamente identifica fuera del país, en México, aparte de la tradicional identificación que es la credencial que llaman para votar, también el pasaporte es un documento que puede identificar. Si uno no trae la tarjeta de votar, suponiendo, pero trae el pasaporte, ese es aceptado para cualquier trámite. Igualmente también es aceptada la cédula profesional. Los que tienen cédula profesional es tan válida como la de votar. O también, por ejemplo, alguien que tiene una carta de pasante que ya terminó su carrera, pues también ese documento es válido. En el caso de México, la tarjeta para los mayores de INAPAM también es un documento válido. Así que es importante en ese sentido. Entonces, en México, este documento que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores es el único documento, fíjense qué curioso, que expide el gobierno federal, que es aplicable a toda la población, a niños, a jóvenes y adultos. Porque fuera de no hay otro. Por ejemplo, la credencial para votar, pues solamente es para mayores de edad, ¿sí? Las credenciales, por ejemplo, de escuela primaria, pues solo son para niños, ¿sí? La credencial de adulto mayor, pues solamente es para adultos mayores, pero no, el pasaporte es el único documento que es válido o que se expide a todos los mexicanos, a toda la población. Claro, esto también no siempre fue así. Por ejemplo, yo tengo también un pasaporte que existió, yo no sé cuándo dejó de existir. Antes había pasaportes familiares. Este pasaporte mío, que fue en 1989, en este pasaporte no viene la fotografía mía, sino que viene la fotografía mía de mi esposa y de mis hijos. Porque con este pasaporte que era familiar, podíamos viajar todos juntos, ¿sí? Pero también este pasaporte, aquí venía toda la familia, aquí estaban los niños, y con este viajábamos en familia. Pero este pasaporte también era válido para viajar yo solo. Yo aquí tengo muchos sellos de varios países, cuando viajaba yo también solo y no había problema. Pero yo no sé las razones por las cuales ya dejaron de existir los pasaportes familiares, como les digo, como este que yo tuve allá por el año 1989. Por eso ahora se dice que toda la población tiene pasaporte,
Por ejemplo, los niños menores de 3 años, fíjense ya bebés, ya tienen su pasaporte. En México son cuatro distintas formas de pasaporte en cuanto a su duración. Por ejemplo, los menores de 3 años solamente les expiden pasaporte por 1 año. Por 3 años se expide ya a mayores de 3 años. Por 6 años igual puede ser a mayores de 3 años. Y por 10 años solamente a mayores de 18 años. Y ahí hay una notita que dice que a todos, menos a los que sean trabajadores agrícolas. Fíjense qué curioso. Un trabajador del campo no puede recibir un pasaporte de 10 años porque hay esa restricción. Seguramente tiene que ver con nuestros vecinos del norte. En México también se expiden 3 tipos diferentes de pasaportes. El más común, el que llamado el pasaporte ordinario, pues es el color verde que se expide a todos los ciudadanos que desean hacer viajes ordinarios o de negocios o de vacaciones. Es decir, cualquier mexicano que quiera salir del país, viajar por negocios, viajar por estudios, por vacaciones, pues recibe su pasaporte verde, que es el normal. Pero también existe el llamado pasaporte oficial, que es de color gris, que ese se expide para los legisladores y funcionarios de alto nivel del gobierno. Ese es el pasaporte oficial, que es color gris. Y existe el pasaporte diplomático, que es negro, que ese lo utilizan, como lo dice su nombre, los diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano y cargos de muy alta jerarquía, como puede ser el presidente de la República. Así que en México tenemos 3 tipos, decimos el ordinario, verde, el oficial gris, el negro diplomático, y los pasaportes, dijimos, tienen una vigencia de 1 año, 3 años, 6 años y 10 años. ¿Qué requisitos necesita un mexicano para obtener su pasaporte? Pues realmente son muy sencillos. El primero, pues, es que hay que acudir personalmente. No hay forma de obtenerlo por internet o a través de algún gestor. Uno debe ir personalmente. Claro, se puede hacer una cita, pero debe uno de ir. Hay que llenar una solicitud que la tienen allí a donde uno va, no la dan a uno, sino que estando uno ahí ya llena esa solicitud. Se requiere el acta de nacimiento y una identificación. Como les dije, puede ser la credencial de votar, puede ser la credencial de la cédula profesional, carta de pasante, la cartilla militar, la credencial de INAPAM, etc. Y hay que pagar. Esto se hace para tramitar el pasaporte, digamos, por primera vez. Ya cuando se va a renovar el pasaporte, pues se acude personalmente también, no se puede hacer a través de otra persona. Se completa o se llena también la solicitud allí mismo en la oficina de pasaportes. Se entrega el pasaporte que se va a renovar, ¿sí? Yo no sé si lo reintegren anteriormente, yo por eso tengo varios pasaportes. Cuando sacaba uno nuevo sí lo pedían, pero luego lo regresaban. Yo no sé si actualmente lo regresen, pero sí hay que llevarlo. Y también hay que pagar el costo del pasaporte. En México, en la actualidad, porque esto pues cambia mínimo cada año, el costo de un pasaporte por 1 año son 525 pesos. Por 3 años, 1,095 pesos. Por 6 años, 1,505 pesos.
y por 10 años 2,315 pesos. Estos costos para personas mayores de 60 años, para personas discapacitadas y para trabajadores del campo, se va pues a la mitad. En el caso de un año cuesta 265, en el caso de 3 años 545, en el caso de 6 años 755 y en el caso de 10 años 1,155. No sé si ustedes consideren que estos costos de los pasaportes sean altos o sean bajos, pero pues así están. Vamos ahora, ya que hablamos en general de los pasaportes, más que nada del pasaporte en México, pues qué tipos hay, qué requisitos se necesitan, cuál es su vigencia y cuál es el costo. Vamos a entrar a un tema que se refiere a los que podemos llamar los mejores y los peores pasaportes. ¿A qué nos referimos con esto? Pues los mejores pasaportes son aquellos que nos permiten viajar a un mayor número de países y hacerlo con facilidad y con menores restricciones. Porque si el pasaporte te permite ir a un país, pero allí tienes problemas de migración y te retienen un tiempo, es decir, si te ponen problemas o te ponen restricciones que te dicen, no, pues usted nada más puede ir a 30 kilómetros, digamos, de aquí del aeropuerto, en fin, si te ponen restricciones o problemas, pues ese no es un buen pasaporte. Entonces un buen pasaporte o el mejor pasaporte es el que te permite ir a mayor cantidad de países, pero que no tengas problemas, que tengas facilidades y que no te pongan restricciones. De los mejores que hay actualmente, tenemos los pasaportes que permiten ir o ingresar a más de 170 países. El mundo tiene en la actualidad 194 países. Así que pasaportes que permiten ir a más de 170, pues son pasaportes ya los mejores. En ese caso tenemos pues, los de Alemania, Suecia, Finlandia, Francia, Italia, España, el Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, los Estados Unidos, Grecia, Nueva Zelanda. Todos estos pasaportes tienen en común que permiten más de 170 países. ¿Sí? Entonces, estos son, pudiéramos llamarlos, los mejores pasaportes. Ahora, ¿cuáles serían los peores? Pues lo contrario, los pasaportes que permiten viajar pues a pocos países. Si el mundo tiene 194 países y tenemos pasaportes que solo permiten viajar a menos de 30, pues esos son pasaportes muy malos. Allí, por ejemplo, están Irak. El de Irak solamente permite viajar a 30 países. El de Pakistán solamente a 29 países. El de Afganistán solamente a 25 países. Así que, como ven aquí en este caso, pues los mejores pasaportes resultaron ser básicamente los de Europa y Estados Unidos, incluyendo a Nueva Zelanda, que es de Oceanía, pero la mayor parte de los mejores pasaportes son los de Europa. Pero pongámonos más cerca. ¿Cuáles son los mejores y los peores pasaportes en América Latina? Es decir, ya pongámonos cerca de nosotros, ya en este caso dejamos de lado Europa, los Estados Unidos, y vamos a ver cuáles son los mejores y los peores pasaportes en América Latina. Pero eso lo veremos después de una breve pausa.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues los mejores pasaportes de América Latina son Chile, que permite viajar a 155 países. Habíamos dicho que son 194 los países del mundo entero. Chile ocupa el número 19 dentro del orden de todos los países del mundo. Brasil permite viajar a 153 y ocupa el número 21 de los países del mundo. Argentina permite viajar a 151 y ocupa el número 22. El pasaporte de México permite viajar a 139 países y ocupa el número 28 dentro de la lista o del ranking mundial. Uruguay a 137 países con número 29, Venezuela 132 países, Costa Rica 131, Panamá 127, Paraguay 125. Y los peores pasaportes, en este caso de América Latina, tenemos el de Cuba, que solo permite viajar a 51 países, el de República Dominicana a 54 y el de Haití a 48 países. Como ven, pues los pasaportes de América Latina no andan tan mal si los comparamos también con los de los países europeos, ya que pues andamos arriba de los 150 países. En cuanto ya entrando al tema de las visas, la visa es el permiso que un país da a un extranjero para que ingrese a su país. Desde luego hay muchos tipos de visas. Hay la visa
más común, que es la turística, que normalmente casi todos los países la dan por 3 meses, por 90 días, hasta las visas de estudio, las visas de trabajo, ¿verdad? Las visas, por ejemplo, de trabajo ya las dije, ¿sí? Entonces, si entramos a las visas, vamos a ver que hay en el mundo, en Europa, no en el mundo, en Europa, hay un espacio llamado Schengen, el espacio Schengen, que no es más que un conjunto de países a los que dan acceso a determinados países sin visa, ¿sí? Es decir, los que vayan como turistas por 3 meses a todo este conjunto de países que se llama el espacio Schengen, pueden tener acceso. Ese espacio Schengen está integrado por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza. Es decir, entonces, este que le llaman Schengenland o espacio de Schengen o territorio de Schengen, todos estos 26 países pueden tener algunos países acceso a los mismos. En el caso de América Latina, tienen acceso los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es decir, los ciudadanos de estos países tenemos acceso libre, sin visa, a esos 26 países que forman el territorio o el espacio de Schengen. Schengen no es más que una ciudad de Suiza donde se firmó un convenio entre esos países de Europa de que iban a quitar todas las fronteras, ¿sí? Entonces, en realidad, el convenio de Schengen se refiere a esos países que se pusieron de acuerdo para quitarse todas las fronteras, ¿sí? Ahora, los que vamos de fuera y llegamos a cualquier país de esos 26, automáticamente, en este caso los países que yo nombré, tenemos acceso libre a recorrer esos países, ¿sí? Y es muy curioso porque así como nosotros cuando vamos por ejemplo, a Cuernavaca y en un momento dado vemos que dice aquí termina DF, comienza Morelos, pues así en esos países uno va avanzando por las carreteras, por ferrocarriles y va viendo, dice aquí terminó Holanda y pasas a Alemania, o dice terminó Suiza, es Italia, pero no son avisos, pero uno va pasando como si fuera su propio país. Esa es la gran ventaja de poder, como ciudadanos de estos países, tener acceso al territorio o al Schengenland, ¿sí? Claro, aquí ustedes ven que no están todos los países de Europa, porque en realidad no podemos pensar que Schengen o el convenio de Schengen es equivalente a la Unión Europea. No, hay países que son de la Unión Europea que no están en el convenio Schengen y asimismo países que no son. Por ejemplo, también debemos meter al Reino Unido, a Irlanda, que también pertenecen a Schengen, ¿verdad? Entonces, lo importante es saber cuáles son esos países para que cuando uno tenga que viajar, y pues la mayoría de la gente en México pues viaja a Europa, a los Estados Unidos. Desgraciadamente no viajamos tanto a Sudamérica o a Centroamérica. Digo desgraciadamente porque en Sudamérica tenemos unas maravillas que solamente allí las vamos a ver, pero como que no hay todavía mucho
la cultura, el gusto de viajar a esos países que realmente son países hermanos. El continente americano, a diferencia de todo el mundo, tenemos una ventaja inigualable. De México hacia el sur, todos tenemos la misma lengua, si exceptuamos a Brasil, que tiene el portugués, pero realmente si uno va a Brasil, muy rápidamente hay esa comunicación, porque habla uno lo que se llama el portuñol, ¿no? Que es un español medio portugués o un portugués medio español. En realidad podemos decir que en todo el continente hay una comunicación muy sencilla. Entonces esa gran ventaja, que es todo lo contrario en Europa. En Europa casi cambiando de un país a otro, casi van siendo lenguas diferentes. En Portugal pasa uno a España, pues ya del portugués al español. Francia, francés, luego Bélgica, francés, balón, luego Alemania, obviamente alemán. Suiza, pues allí hablan italiano, hablan francés, hablan alemán. Italia, pues obviamente italiano. Es decir, cada país es un cambio de lengua, ¿no? Tiene, digamos, esa desventaja. Y acá en América es todo lo contrario, como les comentaba. Ahora, habíamos puesto el costo del pasaporte en México. Hagamos un comparativo de los pasaportes o del precio de los pasaportes en América Latina. El que se considera más barato es el de Perú, que cuesta $27 por 5 años. Y el más caro es el de México, que cuesta $137 por 10 años. El costo medio del pasaporte en América Latina es de $56. Hagamos un comparativo con Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta $135 por 10 años. Como ven, el de México y Estados Unidos casi tienen el mismo costo. Si desde luego vemos cuántos días, digamos, debe trabajar un ciudadano mexicano que gane, digamos, el salario mínimo y un norteamericano que también gane el mínimo, pues desde luego allí pues sale carísimo el de México. En cuanto a una comparación con los pasaportes del mundo, el más barato del mundo es el de Emiratos Árabes Unidos, que cuesta $13. Y el más caro del mundo es el pasaporte de Turquía, que cuesta $238. Entonces, como ven, pues el de México, en relación con el costo medio, que dijimos que es de $56, pues está alto. Ahora, hay países, por ejemplo, en Perú dijimos que es el más barato, 27, pero actualmente en Perú quieren entrar también al territorio Schengen, y entonces en Perú van a emitir un nuevo pasaporte para los que quieran entrar al espacio Schengen, y allí ya pues el pasaporte va a ser mucho más caro, ¿sí? Entonces ya ahorita en Perú el pasaporte común, digamos, vale 27, pero el Schengen va a costar mucho más. ¿Y por qué? Porque los pasaportes, entre más seguridad tienen, entre más signos, entre más medios de seguridad tienen, pues más costo tienen, mayor costo. Actualmente hay pasaportes que ya no solamente tienen la foto y la firma, sino que incluso tienen caracteres, por ejemplo, del iris, de otro tipo de seguridad del individuo, para identificar que sea la persona. Cada vez el mundo, y más ahora con los actos terroristas que se han venido dando en Europa y Estados Unidos, pues cada vez se hace más seguridad, y eso obviamente encarece los pasaportes. Ahora, ¿qué países puede visitar un mexicano sin necesidad de ninguna visa previa, ¿sí? Países que no piden visa, pero llegando a ese país, como el caso de Cuba o de la Guyana o de El Salvador, llegando al país piden que se pague un dinero por una visa. Entonces ahí lo único es que no piden visa antes, pero sí después. Pero de América podemos decir que básicamente con el pasaporte mexicano tenemos acceso libre
prácticamente a todos los países, exceptuando, como les digo, Cuba, El Salvador, Guyana, República Dominicana, Surinam, básicamente, donde llegando, pues hay que cumplir con algo. Otros países, ¿no? Uno llega como por su casa, llega uno a Colombia y sí, pues pasas migración, pero nada más te sellan la entrada y adelante, ¿no? Ahora, el pasaporte mexicano es válido para casi todos los países, exceptuando ¿cuál nos falta? Pues nos falta Estados Unidos de América. Como ustedes saben, no tenemos acceso a los Estados Unidos de América sin visa, ¿sí? En el caso de América Latina, el único país que ya firmó un convenio para que sus ciudadanos puedan entrar a Estados Unidos sin visa, el único es Chile. Actualmente ya los chilenos pueden entrar a Estados Unidos sin visa. Pero pues desde luego, como ustedes ven, Chile está pues a una larguísima distancia de las fronteras, entonces eso facilitó. En el caso de México, pensamos que yo creo que nunca va a ser posible eso, no obstante que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo que se dejó fuera de eso fue las personas, ¿sí? Es decir, todas las mercancías, todos los servicios se abrieron, tenemos libre comercio. Solamente se restringió en el caso de las personas. Las personas mexicanas no tenemos acceso libre a los Estados Unidos. También los países que de México podemos visitar en Europa, pues ya dijimos que es el espacio Schengen, pero además tenemos Albania, Andorra, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Gibraltar, Guernsey, Irlanda, Islas Faroe, Islas de Man, Islandia, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Rumania, Reino Unido, San Marino, Serbia y Suiza. Es decir, prácticamente toda Europa está permitido el acceso a los mexicanos. En cuanto a Asia, tenemos, entradas sin visa a Armenia, a Bangladesh, a Bahrein, Birmania, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Kirguistán, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Timor Oriental y Turquía. De esos países de Asia tenemos acceso libre. De Oceanía tenemos acceso libre a Australia, a las Islas Fiji, Islas Cook, Islas Marshall, Micronesia, Niue, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Samoa, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futuna. Como ven, también a gran parte de Oceanía. Y de África podemos visitar libremente a Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Costa de Marfil, Egipto. En Egipto hay que solicitar una visa mediante un pago. Así que en realidad sí se requiere visa, pero no visa previa. Etiopía, Guinea-Bissau, Kenia, Madagascar, Marruecos, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Reunión, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Djibouti, Zambia y Zimbabue. Como ven, pues la mayor parte de los países del mundo, que dijimos son 194, tenemos acceso a los mexicanos. Pero del total de países, a 55, los mexicanos sí requerimos gestionar una visa para poder ingresar. Son 55, yo nada más voy a mencionar pues los más importantes, desde luego Estados Unidos de América, Canadá, China, Rusia, Sudáfrica, Ucrania, Arabia Saudita,
Argelia, Taiwán, entre otros. Como ven, sí tenemos restricciones a países muy importantes para los que debemos de hacer el trámite de una visa, ¿sí? En ese sentido, uno debe de estar informado porque, pues desde luego, si uno va a viajar a China y no lleva visa, pues no va a poder subir el avión. Incluso los países donde se requiere visa, las líneas aéreas no venden el boleto en tanto no ya se tenga tramitada la visa. Porque, pues de lo contrario, si alguien fuera sin visa a algún país, pues llegando no lo van a dejar pasar, seguramente lo van a regresar, y pues en este caso, pues las líneas aéreas, desde luego, pues tendrían muchos problemas. Así que las líneas aéreas, en ese sentido, pues no te expiden ningún boleto si no se tiene la visa, en caso, desde luego, de requerirse. Ya vemos que de 194 países que hay en el mundo, a 139 tenemos entrada sin visa con el pasaporte mexicano. Les comentaba que los pasaportes, desde luego, han ido cambiando. En el caso les mencionaba el primer pasaporte que yo tuve. Ese pasaporte tenía una validez de 6 años. Ahora son de 5 o de 10. Pero era de 6, valía 6 años. Pero cada 2 años tenía que refrendarse, ¿sí? Es decir, la libretita, el pasaporte, tenía una vigencia de 6 años, pero cada 2 años refrendarse. Entonces, pues yo en algún caso me tocó refrendarlo no estando en México, pero pues iba uno a algún consulado y allí se refrendaba, ¿sí? Pero fíjense, había esa, digo yo, incomodidad de refrendarlo. Actualmente, si dura 5 años, en 5 años no hace falta refrendarlo. Esa es una mejora. También les decía que en este pasaporte anotaron los países para los que era válido, y ya actualmente todos los pasaportes mexicanos dice que son válidos para todos los países, ¿sí? También les decía que en el primero fue foto blanco y negro, pues ahora ya todas son fotografías en color. En el caso por ejemplo, de algunas visas, anteriormente en todos los pasaportes es donde se anotaban los sellos de entradas y salidas. Pero, por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando Cuba tenía todavía relaciones más difíciles con Estados Unidos, la gente que tenía en su pasaporte un sello de haber ido a Cuba, generalmente ya a Estados Unidos no le otorgaba visa. Si alguien lo tenía, pues ya le negaban la visa. Entonces, por ejemplo, Cuba la visa siempre la daban aparte, para que no apareciera en el pasaporte. Igualmente, por ejemplo, en Europa, cuando estaba la Unión Soviética, ese fue un caso mío. Si yo hubiera ido a algún país de la Unión Soviética, viviendo en España, ya no hubiera podido regresar a España, porque el español que visitaba un país de la Unión Soviética ya no le permitían, digamos, regresar. Entonces también allí, si uno visitaba algún país de la Unión Soviética, pues no le sellaban el pasaporte, era un documento aparte. También por ejemplo, de la visa de Estados Unidos, en uno de estos pasaportes yo tenía una visa aquí sellada, una visa indefinida. Esa visa que yo tenía era para toda la vida. Pero ya cuando pusieron la visa por separado, que ahora es una tarjetita, cuando yo fui a tramitar esa visa, pues ya nomás me la dieron por 10 años y me cancelaron la visa indefinida que yo tenía. Si son las políticas que los países tienen, pues dependiendo de muchas circunstancias, ¿no? No hay país que tenga sus puertas 100% abiertas para todo mundo.
cada país de acuerdo a sus políticas de seguridad, y ahora mundialmente la globalización hace que las medidas de seguridad cada día sean internacionales, sean de carácter mundial. Y cuando sucede algún acto terrorista, se endurecen las medidas de seguridad, tanto de las personas como de los documentos. Pues vamos a terminar este programa. Espero les haya sido de utilidad lo que comentamos de los pasaportes y de las visas. No me queda sino despedirme, agradecerles su confianza, agradecerles su presencia e invitarlos a que estén con nosotros el próximo lunes a la misma hora, a las 2 de la tarde, aquí en astl.tv, que es la primera emisora que transmite por internet y el mejor canal de televisión por internet. Muy buenas tardes.